¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me avisan si por favor nuevamente se está escuchando. Ya, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bien, vamos a hacer esta segunda sesión, ¿no? De continuación en base a lo que ya nosotros hemos estado casualmente comentando el día viernes pasado, ¿no? Y estuvimos pues haciendo referencia, ¿no? El concepto acerca del catastro de predios dentro, ¿no? De lo que nos dice pues la ley 28294 y donde habíamos pues comentado, ¿no? Que el catastro de predios no se constituía por ser este inventario, ¿no? Físico o digital, ¿no? De los predios, que obviamente su uso está orientado íntegramente a un uso directamente multipropósito. Inicialmente cuando hablábamos del catastro antes de la modificación, ¿no? Del reglamento de la ley 28294. No en principio, porque nosotros en algún momento habíamos estado, ¿no? Comentando, ¿no? Cómo es que así se dio esta necesidad, esta importancia, ¿no? De pensar, ¿no? Que en algún momento, pues antes de que se creara la 28294, pues se hablaba, ¿no? Que adolecíamos nosotros de un sistema, ¿no? De información geográfica, ¿no? Que nos ayudara a nosotros a facilitar lo que era, pues, el acceso, ¿no? Y el intercambio de la información cartográfica, ¿no? Y donde eso, pues, se llegó a materializar, porque en algún momento, pues, de la historia se declara esto de interés importante, pero nos hablaban que esto no podía tampoco hacerse, digamos así, ¿no? Sin el apoyo de una estructura, ¿no? Que lo pueda soportar. Entonces, en algún momento nosotros también hablábamos acerca de una idea, ¿no? De una infraestructura de datos espaciales. Pero esto nace, ¿no? Y lo comentamos así brevemente nosotros, ¿no? Que esto nace a raíz de cómo va madurando el uso del catastro. Inicialmente, cuando hablábamos, lógicamente, con la ley 28294 del catastro de predios, ¿no? Hablábamos de un uso multipropósito, pues, del catastro. Aún ahí no hablábamos para nada de un uso que nos generara lo que tanto se buscaba, ¿no? Facilitar este acceso, ¿no? E intercambio, ¿no? De la información. Y hablando de eso, pues lógicamente necesitábamos pues de un catastro que se pudiera pues mantener en constante actualización, ¿no? Porque habíamos dicho de que no solamente se constituye en el levantamiento, ¿no? En el análisis del catastro existente. Entonces, habían diferentes componentes, ¿no? Que estaban vinculados, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos decía? Bueno, ¿no? Que en algún momento nuestro catastro, ¿no? Se constituye en ser, pues, un catastro como tal, ya de pasar de ser de uso íntegramente multipropósito a ser un uso multifinalitario, porque ahí es donde oficialmente, pues, nosotros empezamos a hablar de esta situación, ¿no? De intercambio de la información que tanto necesitábamos. Porque ya se hablaba, ¿no? Por ahí de crear pues un sistema, ¿no? De información geográfica. Y ahora porque también cuando hablábamos del sistema de información geográfica que ya se logra consolidar, luego cuando se publica, ¿no? Este reglamento y también porque se fortalece, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Entonces nos dice, bueno, ¿no? Necesitamos que esta información, ¿no? De nuestro catastro nos permita, ¿no? Interoperabilizar información, ¿no? Nos permite de cierta manera, ¿no? Que pudiéramos, pues, regular nuestros estándares, ¿no? De la integración de toda la información que venían, por ejemplo, de varias, pues, entidades, ¿no? Que generaban, pues, sus propios catastros. Entonces, esto también ayudó mucho a regular, ¿qué cosa? Nuestro catastro urbano nacional. Entonces, siendo así, ¿no? Nosotros cuando con la modificación, ¿no? Del reglamento de la ley, nos referimos a esta de acá del 2018, que antes era este decreto supremo 005 del 2016, no vale la redundancia, pues se declara de interés nacional el desarrollo ya oficialmente el catastro multifinalitario. Digamos que dejando ya de lado un poco lo que era pues nuestro catastro no multipropósito, que si bien es cierto, ambos hoy en día, ¿no? Si nosotros hablamos de cómo era antes versus cómo era ahora, buscaban, digamos, un objetivo principal, ¿no? Y era que el catastro, ¿no? Que se hablara en ambos tipos de usos, ¿no? Sea para la planificación no efectiva, sostenible, que casualmente contribuya a levantar toda la información, pues, ¿no? Que se pudiera
recabar. Y eso también porque iba a contribuir a qué cosa, a toma de decisiones importantes para determinar ciertos proyectos, etcétera. Entonces, esa información, ¿no? Tenía que valerse de un instrumento de gestión importante, ¿no? En algún momento hablábamos de ciertas dimensiones, ¿no? Que con el catastro pues, multipropósito, ¿no? Se vieron en algún momento más allá, ¿no? Del tema, pues, tributario, sino que también dijimos, ¿no? Que esto como iba a poder contribuir el aspecto económico, ¿no? El aspecto político, el aspecto cultural, o sea, de otro tipo también de situaciones, ¿no? Que nos podría contribuir el catastro, incluso también, ¿no? Para el tema de el control de seguridad ciudadana, entre otros, incluso para el tema de, por ejemplo, ¿no? Lo que eran pues predios de protección, ¿no? Histórico. Entonces, toda esa información, pues finalmente el catastro nos iba a poder proporcionar. Entonces, en algún momento se habló, ¿no? De que se necesitaba, para que esto se constituyera, necesitábamos, ¿no? De que al sistema se le integre una ID, ¿no? Una infraestructura de datos espaciales catastrales, para lo cual, pues, se aprobó, ¿no? Un portal GeoIDEP importante. Nosotros también lo comentamos así rápidamente cuando hicimos referencia a, en este caso, al convenio que hace el IGN con el Ministerio de Defensa, ¿no? Creándonos un portal pues interesante, ¿no? En la cual pues nosotros podemos hoy en día encontrar información de diferentes geovisores, como lo también habíamos en el momento comentado. Entonces, esta IDEC oficialmente, ¿dónde es que nace, no? ¿Dónde es que se da? Pues cuando se aprueba un decreto supremo en el 2001, nos referimos al del 045, ¿ya? Antes de que se creara esta comisión oficial, ¿no? De IDEP como tal, porque IDEC es la infraestructura de datos espaciales catastrales, necesitaba pues una entidad, ¿no? Que pudiera pues, ¿no? Organizar sus acciones como tal. Pero en el 2001, ¿qué es lo que sucede, no? Oficialmente se constituye una Comisión Nacional de Ordenamiento Ambiental, ¿no? Y en la cual, pues, ellos se les designó, digamos, este propósito, ¿no? De decir, ¿no? Dentro de sus propuestas, ¿no? Un sistema que pudiera, pues, no darnos acceso, ¿no? A la información catastral y que también no nos pudiera permitir, ¿no? El intercambio de la información cartográfica, ¿no? Ahora, qué bien esto, ¿no? Que tanto veía Miras, ¿no? Del ordenamiento pues territorial, es donde oficialmente hace ya que en sus informes finales pues proponen la creación de una ID. Por eso es que nosotros tenemos una una organización que casualmente contribuye al ordenamiento de esta IDEC hoy en día, ¿no? Entonces, hubieron varios esfuerzos, ¿no? Ha pasado ya el 2001, en el 2002, conjuntamente con, ¿qué? Con el Ministerio de Economía y Finanzas, también con la Superintendencia de Bienes Nacionales, el Ministerio de Transportes, de Salud, entre otros, también el poder llevar a cabo, ¿no? Ese desarrollo, digamos, ¿no? De este piloto para que pudiéramos hablar, ¿no? De una información catastral que se pudiera pues compartir, tanto cartográfica, tanto estadística, ¿no? Porque decíamos pues que el catastro nos podía proporcionar tanto información, ¿no? Es estadísticamente hablando, no cuantitativa y también cualitativa. Entonces, estos fueron, digamos, los esfuerzos, ¿no? Que se fueron haciendo. Había ya en algún momento, ¿no? De la historia un poco más esta demanda, ¿no? Que fue creciendo ante la información, ¿no? Georreferenciada, ya sea por parte de organismos no solamente privados, sino también públicos. Entonces, pues se hicieron varios esfuerzos pasado el 2002 y más aún porque ya hasta ese entonces teníamos ya el Comité Coordinador de Infraestructura de Datos Espaciales. O sea, ese comité fue gracias a estas, pues, a esas tomas de decisiones que se hicieron a partir, ¿no? Del año 2000, ¿no? Incluso donde ya oficialmente esto, pues, ya fue una cuestión, ¿no? De formalizarlo ya en el 2001 con el Decreto Supremo 045. Entonces, obviamente, pues acá fue muy necesario, muy importante. La finalidad, lógicamente, de esta idea, cuál era, era el de simplificar, ¿no? Y facilitar los procesos técnicos de lo que sería, pues, el levantamiento, mantenimiento y actualización de la información catastral.
Entonces, lógicamente, esa información era pues amplísima. Ahora, dentro de nuestro reglamento, ¿no? En diferentes pues artículos, ¿no? Nos empiezan a mencionar ya la implementación del catastro multifinalitario. Nosotros habíamos comentado que el SNCP tiene a su cargo un Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Y que por lo cual este consejo no tiene que estar en plena coordinación con no distintas organizaciones, no en este caso de los tres niveles de gobierno para que pudiera establecer no su implementación. Me refiero de qué del catastro multifinalitario. Pero algo nos dice acá, ¿no? En el artículo 64. Nos hablan de una implementación del catastro multifinalitario y nos dice, ¿no? Sorprendentemente, y nos dice, ¿no? A partir de la construcción de base de datos catastrales. O sea, quiere decir de que un tipo de catastro multifinalitario o el uso, ¿no? que se pretendía, ¿no? recabar, que el catastro multifinalitario únicamente iba a poder ser logrado a partir de la construcción de una BDC, o sea, una base de datos catastrales. Entonces, a partir de ahí nos hablaban, ¿no? ¿Qué era entonces esta famosa BDC del cual decía de que únicamente con esa estructura de apoyo iba a poder constituirse el catastro multifinalitario? Más allá de que nos decía que lógicamente se viabilizaba o se tenía que viabilizar mediante una infraestructura de datos espaciales. Entonces ahí ya nos empiezan pues a hablar, ¿no? de la existencia de una BDC, una base de datos catastrales. Y esta base de datos catastrales, ¿no? Casualmente iba a ser, ¿no? La que se iba en algún momento a tener que integrar con el sistema de información geográfica. Si bien es cierto hoy en día un sistema de información geográfica, ¿no? De lo que tanto con la ley 28294 no tenemos la suerte de tener hoy en día ese sistema no podía mantenerse así solo, necesitaba, ¿qué cosa? Dos tipos de información clave. Por un lado necesitaba información pues gráfica, ¿no? Por algo nos hablaba de los levantamientos catastrales. Pero por otro lado nos hablaba que ese se iba a sostener por intermedio de, ¿qué cosa? De datos, ya no solamente gráficos, sino también de datos pues técnicos, jurídicos, ¿no? De datos que como dentro de su nombre como tal no está, son datos alfanuméricos. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros comentamos que el catastro a nosotros como usuarios, muy aparte de la información gráfica, ¿no? nos iba a proporcionar, ¿qué cosa? La información actualizada de todos los derechos por registrales, ¿no? que iban a recaer lógicamente sobre el predio. ¿Por qué? Por el simple hecho de que esta ley conjuntamente con su reglamento tenían interconexión, dijimos en algún momento, con el RDP. Por ese simple hecho. Entonces, es lo que generaba una interconexión, ya no hablábamos únicamente del catastro, sino hablábamos ya del catastro vinculado con el registro, ¿no? de predios. Entonces, básicamente, ¿no? Lo que hacía, ¿no? esa fusión, esa unión que hacía que se construya esta BDS que nos hablaba el artículo número 64, casualmente era un sistema de información gráfico, ¿no? Un sistema de información gráfico, ¿no? Conjuntamente con la integración de esta información gráfica y alfanumérica. Esa fusión era la que constituía, ¿no? o la que hacía, ¿no? que se construya la BDC. Y para iniciar, lógicamente, pues su operatividad necesitaba, lógicamente, una infraestructura de datos especiales, ¿no? Ahora que esta información también a qué se nos hacía referencia, ¿no? Que una BDC, la única manera de que pudiera iniciar su operatividad era pues por intermedio de los diferentes hoy en día softwares interactivos con los cuales hoy en día contamos. Por eso que no mucho se habla del tema del catastro virtual, porque son situaciones que hay que también no tener en cuenta de qué manera es que no se implementan y cuál es su finalidad. Entonces, por intermedio de eso es que nosotros pues tenemos, ¿no? que ese catastro hoy en día que usamos pues se viabiliza mediante una IDEC. El artículo 65 nos habla de la implementación como tal
de la IDEC y nos dice la implementación de la IDEC a la IDEP, teniendo en consideración que acá es donde se encuentra este Comité de Infraestructura de Datos Espaciales del Perú. Entonces, ¿cómo es que también se hace, ¿no? Que se implemente, se formalice, ¿no? Esta implementación de esta infraestructura dentro, ¿no? De la misma organización, ¿no? Del mismo comité. Entonces dice que la implementación del sistema informático, ¿no? Le corresponde al catastro, ¿no? Nacional, ¿no? Al Consejo Nacional de Catastro. ¿A través de quién? Nos dice el artículo 65, a través de la Secretaría Técnica. Comentábamos cómo es que también esa transferencia de funciones cambia, esas, digamos, responsabilidades cambia. Inicialmente, cuando se aprueba, dijimos, la ley 28294, en el artículo número 9 y número 10, ¿no? Se le designa la 9, en el artículo número 9, a registros públicos, como Secretaría Técnica, y en el artículo 10 se le designa, pues, sus funciones. Pero luego, cuando se hace la modificación, ¿no? La actualización a partir del 2022, inicios del año 2022, incluso finales ya del 2021, ya para el 2022, pues nos empieza a aprobar ese proyecto de ley para que se hiciera una transferencia de funciones, en este caso que la Secretaría Técnica ya no sea registros públicos, y por eso que en el 2022, en enero, ¿no? Más o menos en enero, febrero, es donde ya esta función se la designan íntegramente a quién, a COFOPRI, directamente ya hoy en día, nuevamente como Secretaría Técnica. Lo único, digamos, que ha cambiado la Secretaría Técnica es, ¿no? El director del área, nada más, ¿no? Que ahí hubo en ese tiempo, en ese interín del mismo año 2022, una renuncia, etcétera. Entonces, hoy en día ya está a cargo de un nuevo director, ¿no? Y nos decía que en el artículo 65, que esta implementación se iba a desarrollar siguiendo los lineamientos y estándares establecidos en estas resoluciones ministeriales, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ¿no? Gracias a esa infraestructura de datos espaciales, no tenemos la suerte de que en nuestros geovisores espaciales de información geoespacial, tanto en apoyo del Ministerio de Defensa con el IGN, pues no, que crearon este portal de infraestructura nacional de información geoespacial, es que nos permite tener esta herramienta web, ¿no? Donde nosotros podemos tener al alcance toda esta información que dijimos, por qué nuestro catastro, hoy en día, porque el catastro de manera general, ¿no? El catastro de manera general nos ayuda y contribuye a ser una herramienta de planificación y gestión del territorio. Todas estas entidades que conforman, ¿no? Este sistema, pues se encuentran vinculados aquí. Tenemos de datos fundamentales del tema cartográfico. Tenemos también, por ejemplo, cartografía básica, ¿no? Del territorio peruano. Tenemos información del Midagri, del MINAM, el MINCUL, INGEMET, también COFOPRI, SBN, ICL, entre otras herramientas que hoy en día pues vienen estando al alcance, ¿no? Y a prueba de un botón. Entonces, dentro de la modificación que se hace a la ley, ¿no? Y dentro de los demás artículos que nos mencionan, ya en el artículo número 66 nos habla con relación a los objetivos de la IDEC, ¿no? Ya nos habla directamente a los objetivos de la IDEC. ¿Y qué es lo que nos dice frente a esto, ¿no? A la importancia ya hoy en día, ¿no? Que es pues la IDEC para nosotros, ¿no? Porque eso también, digamos, nos iba a ayudar, ¿no? De cierta manera a poder constituir este catastro multifinalitario, pues que nosotros estamos pues mencionando, ¿no? Desde ya, desde el inicio de la sesión. Uno dice que permite la publicación, ¿no? De la información cartográfica y temática, ¿no? Generada conforme a los estándares nacionales e internacionales para el desarrollo y fortalecimiento del catastro multifinalitario. Otra vez, entonces, en el artículo 66 nos hacen referencia al catastro multifinalitario, no un catastro multipropósito, un catastro multifinalitario. O sea, ¿qué quiere decir? Un catastro que nos permita este acceso e intercambio, ¿no? Esta interoperabilidad de la información, porque eso también incluso lo comentábamos así brevemente, estaba incluido dentro de una cuarta disposición del decreto legislativo 1288
Y porque dentro de su objetivo principal pues estaba, ¿no? Regular integración de estos estándares, ¿no? Que nos hablaban, tanto nacionales, internacionales, pero de todas pues las entidades no que levantaban catastro, no únicamente las entidades generadoras de catastro como tal, sino las entidades en general, ¿no? Que estaban vinculadas dentro del sistema, ¿no? Y nos decían que no solamente para el desarrollo y fortalecimiento de este catastro, sino también para la interoperabilidad, nos decía, ¿no? De las entidades conformantes, o sea, lo que hace un ratito estamos comentando. ¿Quién lo lideraba? Pues el Consejo Nacional de Catastro. ¿Cuál era la finalidad? Brindar esta información, no tanto cualitativa, cuantitativa, geoespacial, para la toma de decisiones sobre el territorio. Entonces, digamos que si nosotros no hiciéramos, ¿no? Esta, digamos, fusión de toda hoy en día, ¿no? La infraestructura que nos permite, de cierta manera, consolidar, ¿no? Este vínculo importante de hoy en día, pues el catastro, ¿no? Para múltiples, lógicamente, pues usos, ¿no? Directamente que nos puede hoy en día brindar como tal, ¿no? El catastro, porque lógicamente, pues hoy en día tiene múltiples beneficios de los cuales hemos estado, ¿no? En algún momento comentando. Pues primero que tenemos, ¿no? Que acá hay una conexión, ¿no? De la IDEP con la GeoIDEP, este portal importante, los usuarios, ¿no? Que se van a poder servir de esta información, ciudadanos, empresas, público-privados, no estados, en sistemas de información. Y porque esto nos contribuye a qué cosa? A los datos y metadatos de entidades. ¿Qué son los metadatos? Son los que dijimos, los componentes, ¿no? Que nos ayudan a fomentar casualmente ese intercambio de información catastral, ¿no? Entonces hay muchos de esos metadatos que son resultado de que de proyectos que han sido realizados, ¿no? Directamente por el IGN, ¿no? Entonces nos permiten también, digamos, ¿no? Para todas las entidades que conforman parte del sistema, ¿no? Poder tener al alcance, ¿no? Digamos, de cartografía, ¿no? Básica, ¿no? Del territorio peruano, catastro predial, ¿no? Información, ¿no? Catastral nacional, directamente incluso, ¿no? Del Instituto Geográfico, etcétera. Incluso también, ¿no? ¿Por qué no? Información del mismo SNCP. ¿Dónde es que se aprueba este geovisor? En el año 2022. ¿Con qué resolución ministerial? Con el 001 del 2022. Y ahí tenemos, pues, obviamente el por qué en nuestro geoportal no aparece también información directamente del SNCP y nos hacen referencia a ello. Cuando nosotros comentábamos acerca del decreto legislativo 1288, decíamos en el 2016, que casualmente se aprueba, ¿no? Una cuarta disposición complementaria y nos hablan casualmente de declarar de interés, ¿no? En la infraestructura de datos espaciales. También ese decreto legislativo contribuye a qué cosa, a que, digamos, se formalizara, ¿no? El impulsar el desarrollo del catastro a través, ¿no? De la IDEC, ¿no? Entonces, para eso, lógicamente, es que esta infraestructura, ¿no? Se ha ido, pues, sosteniendo en el tiempo, ¿no? Y lógicamente, nos ha ido permitiendo, ¿no? Poder oficializar, ¿no? Esta infraestructura de datos importante, ¿no? Con la cual pues hoy en día no nos servimos para las diferentes plataformas, ¿no? De catastro, pues que hoy en día se están, ¿no? Aprobando. ¿Qué podemos hacer a través de la IDEC? ¿No? ¿Qué nosotros podemos hacer por intermedio de esta infraestructura de datos importante? Dentro de sus múltiples beneficios, obviamente, pues tenemos por un lado, primero, el articular, ¿no? La producción, acceso y uso de la información catastral del país. Obviamente, al haber un sistema de información geográfico que nos facilite principalmente el acceso a la información, ya nos está contribuyendo a qué cosa, articular esto, tanto la generación de la información, el acceso como tal, ¿no? Y el uso como tal de la información catastral del país. No estamos hablando de solamente el catastro pues local, estamos hablando de la información catastral del país en general.
Segundo punto, nos dice, ¿no? Que a través de la idea nosotros podemos asegurar la disponibilidad de la información catastral. Ok, por supuesto. Estamos asegurando por intermedio de este procedimiento de interoperabilidad esto, enviar data, información, ¿no? ¿Sabes qué? Regular información que yo sé que también te puede servir, pero también la tuya me puede servir a mí. Entonces yo estoy mediante la infraestructura de datos asegurando esta disponibilidad de información yo desde mi misma fuente de datos para que también pues esto me pueda contribuir, ¿ok? ¿No? A poder llevar información, ¿no? En algún momento nosotros hablábamos de una creciente demanda de información georreferenciada. En este caso, que tuvimos por intermedio de organismos públicos, ¿no? Y organismos privados. Por eso que cuando nosotros a raíz de eso es que se tuvo, ¿no? Diferentes, pues, esfuerzos institucionales, ¿no? Diferentes entidades. Por eso que constituyeron este comité. Entonces, digamos que el propósito, ¿no? Era de evaluar las características de la información cartográfica, ¿no? Digital, información estadística, tanto del sector privado como del sector público, ¿ya? Entonces, esto también contribuyó a que pudieran surgir, ¿no? Diferentes, pues, diagnósticos que pudieran facilitar el diseño de una implementación de una idea hoy en día. Ahora, ¿qué otro punto importante nos habla también a través de la idea que podemos nosotros consolidar? Nos dice apoyar los procesos de planificación y la formulación de políticas públicas, ¿no? Nos dice apoyar el proceso de planificación. Nosotros en algún momento, ¿no? Decíamos por qué importante no era el tema del catastro en sí para la gestión y planificación efectiva, ¿no? Que va lógicamente mucho más allá de únicamente el tema, pues, de tributario, ¿no? Del tema, pues, de la base impositiva. O sea, decíamos que acá era importante ver el catastro como una herramienta clave para la administración, ¿no? Tanto privada, tanto pública. Entonces, había lógicamente ahí un alcance, ¿no? Tanto para la gestión de recursos, la gestión del mismo uso de suelo. Entonces, esas características únicamente las íbamos a poder lograr por intermedio, ¿no? Del apoyo en los procesos de planificación y que esto lógicamente nos contribuye a la formulación de políticas públicas. Ahora también, ¿no? Nos decía también que a través del IDE nosotros podemos promover la coordinación entre quienes hablábamos acá en algún momento, las CGC, ¿no? Que si bien es cierto son las que nos proporcionan a nosotros hoy en día un catastro pues local, ¿no? También cuando nos hablan de promover la coordinación, es promover la coordinación del catastro que me van a brindar ellos versus también esto de lo que me van a brindar las entidades pues públicas, o sea, muy aparte de las que son consignadas o caracterizadas como EGC, ¿no? Que eran pues los gobiernos, ¿no? Locales, regionales y versus, ¿no? Las demás entidades quienes conforman parte del sistema, o sea, los demás ministerios que hemos mencionado, ¿no? Los que están en la misma plataforma en este caso de la infraestructura nacional, ¿no? De información espacial, esta herramienta web que hemos mencionado, ¿no? Que se crea gracias al Ministerio de Defensa y al ELIGENE. ¿Qué es lo que más nos dice? Que a través del IDEC yo puedo generar y mantener un catálogo, nos dice, de referencias a toda la información que está disponible y permitir un servicio de búsqueda compatible. Nosotros en algún momento hablábamos de que cuando se buscaba que se consolidara ese sistema de información gráfico, era buscar facilitar el intercambio de información cartográfica. Entonces, de alguna forma, necesitamos de una herramienta, ¿no? Web, un software, ¿no? Colaborativo con una interfaz casualmente, pues amigable, ¿no? Que nos permita casualmente la búsqueda compatible de información y que también nos pudiera esto servir, ¿no? Como un catálogo de referencias para lo que sería pues toda la información catastral que se disponía, ¿no? En ese momento. Acordémonos que el catastro urbano nacional no se sostiene únicamente por un solo tipo de catastro.
que puede ser, por ejemplo, el catastro local, ¿no? O que lo podríamos entender comúnmente que el catastro local es lo único que jerarquiza pues el catastro urbano nacional cuando no es así. Entonces, obviamente, pues esas disposiciones también se regularon, no tanto en tanto en la ley 28294 y tanto también en el reglamento para que pudiéramos entender, pues, ¿no? La importancia más amplia que esto tenía. Ahora, ¿qué más nos dice? A través del IDE podemos evitar la duplicidad de datos en la producción de la información catastral. Algo que también se iba constituyendo algo muy importante, ¿no? Nosotros hablábamos en algún momento qué tanto era cuando nosotros nos referíamos antes del 2017, incluso principios, ¿no? Del año 2000, ¿no? Cuando nosotros carecíamos, pues lógicamente de un catastro, ¿no? Que ayudara pues a estandarizar, ¿no? La información. Esto generaba qué cosa muchas veces, ¿no? Que también, muy aparte porque también acordémonos que antes que se aprobara la ley 28/2004 nosotros teníamos, ¿no? Que la ley 27755 del RDP pues trabajaba de manera pues independiente. ¿No? Ahí no había esta pues fusión, ¿no? Que se hablaba del catastro con el registro de predios. Entonces, hablábamos nosotros en algún momento que nosotros, al carecer de esa información estándar catastral, hacía de que muchas veces se generara duplicidad de información. ¿No? Duplicidad de información, digamos, directamente en dónde, en registros públicos, ¿no? Duplicidad de la información, ¿por qué? Porque hablábamos de títulos completamente antiguos que se registraban digamos que antes del año 2000, ¿no? Y más aún porque aún no teníamos, digamos, ese sistema, ¿no? De información geográfica que contribuyera, pues, a tratar de resolver, ¿no? Estos temas, ¿no? Que generaban casualmente, pues, ¿no? Un catastro completamente incompatible y que cuando, ¿no? Yo tenía que inscribir, ¿no? Registrar mi predio, ¿no? Muchas veces esos trámites, ¿no? No se llevaban a cabo directamente con profesionales que ingresaban, ¿no? Expedientes con información, ¿no? Catastral georreferenciada, presentaban simplemente, pues, planos con unos croquis, ¿no? Con, bueno, pues digamos, ¿no? Con su ubicación, ¿no? Norte, sur, oeste, este, pero directamente no era información, pues, georreferenciada como tal, ¿no? Entonces, ese tipo de información, ¿no? Que se ingresaba, si bien es cierto, es información, ¿no? Que aún no sigue persistiendo hoy en día en nuestra base gráfica catastral o en nuestra base de datos, ¿no? Registral, ¿no? En nuestra BGR hoy en día en registros públicos, ¿no? Y eso lo podemos ver porque hoy en día, si es que nosotros ingresamos a la BGR y registros públicos, vamos a encontrar, lógicamente, una serie de polígonos en diferentes colores, ¿no? En los cuales ahí nos dicen, ¿no? De qué manera es que de repente cuáles son los polígonos que se han inscrito, ¿no? O que se han, ¿no? Inmatriculado, por ejemplo, ya hace muchísimos años atrás, ¿no? Donde incluso ahí consta en información que ese levantamiento se hizo con un dato, un referencial, el PSD 56, por ejemplo, y cuáles se hicieron en WGS 84, teniendo en consideración que lógicamente cuando estamos hablando, ¿no? De polígonos que se encuentran georreferenciados, estamos hablando en el sistema de coordenadas directamente, pues, UTM. O sea, ahí, obviamente, pues, ¿no? En algún momento estos van a ser, ¿no? Proyectados a coordenadas, ¿no? Geográficas. Entonces, obviamente, en algunos casos, por eso que nos decía, ¿no? Registros públicos, bueno, ¿no? Dentro de su misma base gráfica, ¿no? Directamente es una base que tiene un carácter no referencial, pero que, digamos, que no constituye directamente una publicidad, pues, registral. Por ende, hasta hoy en día, no se viene diciendo de que muchas veces esa información que nosotros tenemos, pues directamente no tiene valor para trámites administrativos ni judiciales. Nosotros tranquilamente podemos hacer una búsqueda, ¿no? En los registros, en el catastro, ¿no? En el registro de predios, pero volvemos, ¿no? Al tema, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo referencia a qué tipos, ¿no? De catastros son los cuales nosotros
digamos, ¿no? Antes de que se hiciera la fusión del catastro con el registro de predios, o sea, la ley 28294 con la ley 27755, nosotros adolecíamos de esa falta, pues, ¿no? Gravísima. Entonces, obviamente, pues hoy en día, cuando hablamos de WGS84, estamos hablando de un sistema de coordenadas geográficas mundial. Es un geolocalizador, por supuesto, ¿no? O sea, nos permite localizar cualquier punto de la Tierra. O sea, en este caso, ¿no? Importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, ¿no? Ante las coordenadas UTM-PSD 56, ¿no? Porque es un sistema completamente descontinuado, ¿no? Directamente, pues, ¿no? Tenemos nosotros, ¿no? Tener importante, o mejor dicho, ¿no? Mencionar, ¿no? Que hoy en día se viene trabajando con el WGS84. Entonces, hoy en día, ese ¿no? Sistema provisional sudamericano, ¿no? Es un sistema descontinuado y no es compatible con los hoy en día no niveles de precisión actual, no con lo que se viene trabajando, pero registros públicos aún en su base gráfica tienen información de cuáles son aquellos precios que se han, por ejemplo, levantado en PCE 56, por ejemplo. Esto muchas veces también se ve en qué casos, en los casos de las, por ejemplo, de las zonas rurales. Muchas veces, en muchos casos, los predios que en algún momento han sido levantados, con por ejemplo, con este famoso pues, proyecto no especial de titulación de tierras, ¿no? En diferentes regiones, ¿no? Han sido levantados con proyectos catastrales en PSD 56. Y muchos de esos administrados, ¿no? Al momento que han inscrito esos predios, pues han generado, qué cosa que se inscribe en la BGR, en registros públicos, ¿no? Entonces, muchas veces eso también al hoy en día no genera muchos temitas. ¿En qué sentido? Es que si yo tengo, ¿no? Mi terreno, ¿no? Y está ubicado al costado de un proyecto o entre proyectos que han sido levantados en ese momento por un sistema ya descontinuado hoy en día, son los que generan que digamos que yo voy a hacer un proyecto de inmatriculación, ¿no? Pero ya con el sistema, pues Datum ya oficial, ¿no? De hoy en día, y me genere qué cosa, al momento que yo hago mi búsqueda, ¿no? O mi inscripción, me genere directamente una superposición, porque para esos fines yo tendría que en esos casos hacer mi levantamiento de PSE 56, pero estaría lógicamente contradiciéndome con respecto, ¿no? Al dato que yo debería realmente utilizar al hoy en día, el que los predios contiguos a mi predio, por ejemplo, ¿no? De análisis o de diagnóstico estén elaborados bajo un dato, muchas veces generan al hoy en día que los administrados no tengan que hacer unas conversiones, no hacer la conversión de PSD 56 a de WGS 84, y eso es todo un tema porque también ahí la ubicación muchas veces también cambia. Entonces, hay diferentes pues aspectos que en esos casos no. Esos son estándares que lógicamente hasta aún hoy en día aún adolecemos todavía de esa información, al margen de que ya tenemos un estándar completamente pues actualizado, ¿no? Y nuestra BGR pues ya obviamente no se rige ya a partir hoy en día, gracias a la ley 28294, nos permite hacer no saneamientos catastrales ya usando la ley 28294. Pero volvemos al tema, ¿no? Que con respecto a títulos archivados antiguos, y esa es información, ¿no? Que obviamente queda registrado, ¿no? En los registros públicos. Entonces, muchas veces se ha pensado, ¿no? En regular cómo se va a hacer con aquellos, pues, predios, ¿no? Que estamos hablando, pues, antes de 2000, ¿no? Donde muchos de ellos carecían de esta información o de este estándar, lo que hoy en día ya se exige en planos georreferenciados bajo un datum geodésico, acompañado no solamente del plano de ubicación y localización georreferenciado, sino también con el plano perimétrico, una memoria descriptiva. Entonces, imaginémonos cómo es que también esas situaciones, ¿no? Ha ido cambiando conforme el pasar del tiempo, ¿no? Y también pues se han adecuado nuestros requisitos hoy en día para poder pues, ¿no? Tener también pues hoy en día no una base gráfica que pueda también adecuarse a lo que busca ese sistema de información geográfico, que es nuestro, pues, famoso, pues,
SNSP también como sistema, ¿no? Que hoy en día tiene, ¿no?, a su cargo la responsabilidad de ese sistema, de esa integración del catastro con el RDP. Entonces, esa es información que también, gracias, ¿no?, a estos alcances, hemos nosotros pues ido recabando. Ahora, nosotros tenemos dentro de los componentes de la IDEC, ¿no?, que nos dan entonces interoperabilidad, que ya hemos comentado, servicio de información en red, por supuesto, por el tema, ¿no?, del alcance de acceso al intercambio de la información y por intermedio también de esos softwares, ¿no?, importantes con las cuales hoy en día pues podemos servirnos plataformas colaborativas, ¿no? GeoIDEP, ¿no?, que hoy en día tenemos gracias al Ministerio de Defensa y al IGN. También dentro de los componentes del IDEC están los lineamientos, directivas y normas. Obviamente, quien está detrás de todo eso, el Consejo Nacional de Catastro. Metadatos, por supuesto, por los proyectos realizados por el IGN y porque esto tiene mucha afinidad con este punto de acá, con el tema de la interoperabilidad de información y datos de la información catastral. O sea, nuestros componentes de la IDEC no son estos de acá hoy en día. Dentro de las facultades del Consejo, que tenemos el tema de almacenar la información catastral de las entidades públicas como soporte de la IDEC. O sea, ellos se encargan directamente, ¿no?, de poder, ¿no?, llevar a cabo, digamos, las funciones, ¿no?, que se han establecido dentro de la ley 28294. No solamente nos generan, ¿no?, normativa como tal para que sea aplicado, porque quien supervisa que casualmente las normas que hayan sido aprobadas por el Consejo Nacional de Catastro, quien es el que, digamos, está también ahí vinculante a que se haga, ¿no?, al pie de la letra sobre las disposiciones que tome el Consejo Nacional de Catastro, quién sería en este caso la Secretaría Técnica. ¿Y quién es nuestra Secretaría Técnica, señores? Pues COFOPRI hoy en día. Entonces, ahí hay una vinculación ya de las facultades del Consejo con, en este caso, Secretaría Técnica. En el artículo 43, que es lo que nos menciona, procedimiento para la generación de la información catastral. Y acá hay un punto importante, ¿no? Porque nosotros hablamos de que dentro de la misma ley 28294, eso se consolida de qué manera, ¿no? Nosotros pues tenemos que para hablar de un procedimiento para la generación de la información catastral, hay dos puntos importantísimos, hay dos aspectos que se tiene que llevar a cabo sí o sí. El primero, siempre, siempre va a estar la evaluación de la información catastral existente. Primero, porque yo antes de yo mencionar, ¿no?, otro punto con relación a ese tema, yo necesito primero saber la información, ¿no?, que se levantó en el momento del existente en campo. Y esto de acá no nos ha contribuido a decir primero que de qué se sostiene un procedimiento para la generación de información catastral. Primero, por un lado, está la información catastral existente, ¿no? Yo necesito primero, ¿qué cosa? El procesamiento de la información levantada en campo se realizará utilizando analiza el sistema informático que implemente el Consejo Nacional de Catastro, cuyo modelo de datos será aprobado mediante directiva. Ese modelo, lógicamente, pues se aprobó, nos ha ayudado a que tengamos hoy en día ese, ese portal importante para que ahí se constituya toda la información que se va a levantar en campo de todas pues las entidades. Yo para hacer una evaluación de la información catastral existente, ¿no? Necesito, digamos, ¿no?, ver si voy a aprovechar, ¿no? Y si es que también me conviene, ¿no?, la información, por ejemplo, de todos los levantamientos que hayan sido efectuados con anterioridad, para que eso, pues, me pueda ayudar, ¿no?, a la validación. ¿Quién me va a validar en estos casos la información catastral directamente? Por ejemplo, si es que yo soy municipalidad, por ejemplo, yo mismo voy a validar mi información catastral. Si es que yo soy otra entidad, digamos, ¿no?, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, también con mi propia base de datos catastrales, voy a también a hacer la validación de esta información. O sea, en ambas entidades, no solamente las municipales, va a poderse llevar a cabo este procedimiento para la generación de la información catastral. Ahora, y acá hay un punto que se me olvidaba
comentar. En el artículo 43 también, que es del mismo procedimiento para la generación de información catastral, no solamente está acompañado de lo que sería como un componente la evaluación de la información catastral existente, sino también quién está a cargo, ¿no? O sea, qué otro componente está, digamos, alineado a lo que busca el procedimiento para la generación de la información catastral. Pues es lógicamente el levantamiento de la información gráfica y alfanumérica, el que nosotros hemos estado comentando, que se integra al SIG, ¿no? Que es un sistema de información gráfica, ¿no? Y que esa fusión, esa integración del SIG más la información gráfica y alfanumérica es lo que hace que se construya de esa unión, se construya, ¿qué cosa? La BDC, o sea, una base de datos catastrales. Esa base de datos catastrales, casualmente, es la única base, señores, que contiene toda la información cuantitativa y cualitativa para nuestro catastro urbano nacional. Pero para que se lleve a cabo eso, lógicamente, hay todo un procedimiento detrás. ¿De qué procedimiento me estoy haciendo referencia? Por un lado, por ejemplo, ¿no? Existe lo que es un control geodésico. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de que ahí se designan diferentes zonas, ¿no? Para catastrar y que en las cuales no esta información tiene que ser validada directamente por el IGN, de ahí a quienes más vamos a tener, ¿no? Porque eso corresponde a un control geodésico. Luego de un control geodésico, dentro de lo que nos habla el artículo 43, ¿qué más está? Está, por ejemplo, la elaboración de una cartografía catastral. Y para que yo elabore, ¿no? Para la elaboración como tal de esta cartografía, ¿no? Voy a utilizar diferentes métodos. Entonces, para nuestra ley 28294 se determinaron lógicamente dos tipos pues de métodos, un método directo y un método pues indirecto, cada una con sus especificaciones técnicas y que estas fueron aprobados obviamente mediante directiva del Consejo Nacional de Catastro, o sea, son disposiciones que lógicamente pues no se han fortalecido conforme, ¿no? Conforme al paso del tiempo, ¿no? Y han determinado, lógicamente, esa serie de disposiciones. Entonces, por eso que hoy en día contamos, ¿no? Ese, con esas, con esas situaciones, pues, puntuales hoy en día dentro del alcance de nuestro levantamiento de información gráfico y alfanumérico. De ahí, ¿qué más está ahí? Porque esos dos puntos únicamente no son con los cuales nosotros vamos a poder levantar información gráfica y alfanumérica. Está, por ejemplo, el tema de la codificación y numeración. Eso es algo que viene incluso antes de un proceso de indagación y empadronamiento. Cuando nosotros hablamos de la codificación y numeración, ya estamos directamente hablando ya de un tema directamente alfanumérico, no tanto gráfico. El gráfico lo vemos en control geodésico y en elaboración de la cartografía catastral. Pero en codificación y numeración ya vemos lo que nos decía el catastro de predios. ¿Para qué se utiliza hoy en día el catastro? Directamente para lo que sería, pues, ¿no? Actualizar información, ¿no? De los derechos registrales del predio. Y cuando nos hablan de codificación y numeración, entonces, para yo poder basar toda esa información a mis fichas, ¿no? Catastrales, importantes con las cuales ahí me van a tener como resultado toda mi información pues actualizada de mi predio, tanto información gráfica como alfanumérica. Ahí en ese procedimiento es donde ¿qué va a pasar? Se van a codificar el distrito en sectores, manzanas, lote, vías, o sea, todos los componentes, señores, urbanos que existen dentro de un catastro urbano nacional. Entonces, luego de la codificación y numeración, ahí recién podemos hablar de la integración y empadronamiento. ¿Por qué? Porque ya ahí hay una comunicación directa con los titulares catastrales. Hay una difusión no personalizada que se tiene que hacer. Esto con la finalidad de qué? De contrastar también información, ¿no? Entonces, hay unos puntos importantes ahí donde, digamos, ya sea un técnico catastral o un verificador catastral,
¿no? Va a poder, ¿no? Identificar la cartografía como tal catastral, ¿no? En base a puntos, a líneas, ¿no? Delimitantes de los predios y va frente a eso, ¿no? Corroborar la información gráfica que se levantó versus la información, por ejemplo, registral, ¿no? Y en función de eso va a poder, ¿no? Validar ambas informaciones y va a poder, digamos, llenar información que va a servir para actualizar, ¿no? La información catastral. Entonces, por ende, hay ahí un punto, ¿no? Importante, que esto es, bueno, básico, ¿no? También comentar en este alcance. Entonces, lo que hemos ahorita comentado del sistema de información catastral constituye esto principalmente, ¿no? Nuestra BDC que soporta esta BDC, tanto el levantamiento catastral como un paso uno, donde acá se encuentra la generación de la información catastral, el mantenimiento catastral, que es como paso imprescindible, donde está la información catastral actualizada, y acá lo que se busca por intermedio de este sistema de información gráfica, ¿no? Que es la finalidad hoy en día, que el cual nos habla la ley 28294, es buscar este nuevo modelo de gestión pública para poder soportar esa información. La base de datos catastrales, entonces, ¿de qué se representa? De estas dos informaciones que hemos nosotros mencionado hace unos instantes atrás, tanto de datos gráficos por el levantamiento de información gráfica y tanto datos alfanuméricos por el levantamiento de información alfanumérica, entre los cuales en datos gráficos, obviamente vamos a presentar, ¿no? Un modelo, ¿no? Catastral de la realidad territorial, ¿no? Donde se va a poder, ¿no? Diferenciar los atributos, ¿no? Como tal, ¿no? De los componentes mismos de la tierra, no solamente de espacios públicos, áreas verdes, ¿no? Predios ya consolidados, ¿no? Espacios de repente que todavía no están, donde todavía no están construidos, ¿no? También mobiliario urbano, entre otros. Datos alfanuméricos directamente, donde se va a constituir información directamente de la situación legal, incluso de la transferencia de forma de adquisición de la propiedad, el nombre del titular, la dirección, ¿no? Otros datos netamente fiscales, la misma información de las áreas, lineales y medidas perimétricas, el uso directamente también del predio. Entonces, toda esa información o el número de partida donde está registrado ese predio va a encontrarse acá, en los datos directamente alfanuméricos. Ahí es donde yo voy a tener esa información. Y en el proceso para la generación de la información catastral está también estos pasos básicos, lo que decíamos, paso uno, donde nosotros en el artículo 43 hemos dicho, principalmente va a estar primero, antes de que yo piense hacer un levantamiento de información gráfica y alfanumérica de cero, necesito valerme de la información catastral existente. Y en base a eso, recién yo determinaré, ¿no? Mi levantamiento de información gráfica y alfanumérico y voy a decir, ¿no? Ah, perfecto. En el primer paso ¿no? Voy a hacer mi control geodésico directamente, ¿no? Para poder, ¿no? Esto enlazar lo importante con la red geodésica nacional, que sea mi información validada por el IGN, que hemos explicado hace unos instantes atrás, ¿no? O sea, la evaluación de este punto va a ser imprescindible. De ahí el proceso de levantamiento de información, ¿no? Tanto en este caso la gráfica y la alfanumérica. Ahí está la elaboración de la cartografía catastral. Y también está, por supuesto, la codificación y numeración, la linderación y el empadronamiento, porque todo eso constituye el llenado de una información que directamente se actualiza en las entidades mismas locales, pero también estos procedimientos también pueden llevarse a cabo en las otras entidades que también constituyen y elevan y generan catastro. Entonces, no es únicamente ya las entidades generadoras de catastro como tal. Entonces, y acá todo eso se constituye ¿para qué? Para el procesamiento de la información. Entonces, acá hay una sumatoria de ambos puntos importantes, imprescindibles. Entonces, por eso que dentro de los pasos esenciales de esta generación de la información catastral está por un lado, ¿no? Y no menos, pues lógicamente importante, tenemos aquí, tenemos
En este caso, como paso número uno, el planeamiento general, la implementación, la promoción y difusión, elegir, ¿no?, un correcto, ¿no?, como tal método de levantamiento catastral. Por eso nosotros contamos con unos manuales, ¿no? Unos manuales que nos ha dejado el mismo SNCP en coordinación y en apoyo con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Donde nos dice, ok, para que esto se lleve a cabo necesitamos llevarlo en base a dos métodos, ya sea si es bajo método indirecto, con el uso ya sea de ortofotos o planos cartográficos, y con la metodología directa, con el uso, por ejemplo, ¿no?, que nos habla el manual de todo lo que corresponde a la topografía clásica, equipos GPS diferenciales, teolitos, o sea, todos finalmente los que nos van a constituir para el levantamiento de la información de lo que nos hace mención, ¿no?, directamente nuestra normativa. Número tres, el levantamiento de la información catastral, que es donde todo lo que constituye el artículo 43 es lo que forma parte de este punto, donde está el levantamiento de información catastral, empadronamiento, lideración, incluso lo que nosotros en la sesión anterior comentábamos. Esto de acá no es que yo levanto el catastro y directamente ya escojo mi metodología, levanto y ya está. Yo tengo que compatibilizar información y en ese proceso de compatibilizar, dijimos en algún momento, tanto la información que pueda levantar un técnico catastral como un verificador catastral, tiene que regirse a qué cosa, que lo que él ha levantado lo pueda compatibilizar y lo pueda verificar un equipo técnico de control de calidad. En este caso, porque el procedimiento correcto es de esa manera. Yo directamente no puedo actualizar una información de una base de datos en una entidad si primero esto no ha pasado tampoco previamente. ¿Por qué? Por un control de calidad. Entonces, hay dentro de la conformación de un equipo técnico tiene que sí o sí estar un encargado de control de calidad. Y en procesamiento de la información catastral, ¿no? Directamente acá aquí tenemos en el punto número 4, donde ya ahí está, pues oficialmente la edición gráfica, la digitación, la validación de la información y por ende la migración, ese proceso de interoperabilidad que tanto estamos mencionando. Entonces, dentro del Catastro Urbano Nacional en la gestión urbana sostenible, obviamente tiene múltiples definiciones. Esto de acá se aprobó en el 2020 por Decreto Supremo 013. ¿Qué es lo que se nos aprueba aquí? Este reglamento que dispone, ¿no?, lo que es el desarrollo y la consolidación del Catastro Urbano Nacional. ¿Y qué es lo que nos menciona con respecto al Catastro Urbano Nacional, señores? Que hoy en día tenemos que verlo como un instrumento de gestión urbana sostenible por el simple hecho de que sostiene estas tres dimensiones importantes: la físico-espacial, la gestión del territorio y la gestión social. Acordémonos que ya por ser un uso multifinalitario, multipropósito, tenía otras finalidades: sector económico, político, cultural, entre otros. Eso se ha preservado y mantenido en el tiempo. Pero hoy en día ya nuestro catastro urbano nacional ya ha pasado de ser únicamente regido por esas únicas dimensiones a pasar a, digamos, evolucionarse. Por eso que un catastro urbano nacional es un instrumento de gestión urbana sostenible. ¿Por qué? Por el simple hecho de esa información que contiene. Esa información, lógicamente, levantada de la misma infraestructura urbana. Con catastro podemos identificar desde las edificaciones formales, informales, equipamiento urbano, espacios públicos, identificar centros poblados, zonas catastradas, zonas no catastradas. Entonces, hay múltiples información, es una fuente, como nos dice el artículo número 3 de este decreto supremo, una fuente de información para la planificación y gestión urbana sostenible. O sea, mejor dicho, una herramienta clave para lo que nosotros le llamaríamos la administración pública privada, pero también, por ejemplo, para que nos pueda servir a gestionar los recursos y
la toma pues de decisiones, ¿no? De diversos campos. Entonces, los catastros urbanos locales, sí, pues nos hablan de la definición del CUM como aquellos que nos van a servir como fuente primaria de la información del CUM. Sí, por supuesto, esto aún no se sigue preservando, no podemos olvidar estos aspectos. Ahora, para esto, dentro de nuestro desarrollo urbano sostenible que busca el catastro, ¿no? Tener en cuenta que el desarrollo urbano sostenible se soporta en base hoy en día a a estos 9 componentes. Entonces, hoy en día un catastro ya busca ingresar a cada uno de estos componentes de desarrollo urbano sostenible. Cada uno de ellos obviamente tiene una finalidad importantísima, ¿no? Que en líneas generales es buscar el ordenamiento territorial, ¿no? Es buscar el que nosotros hablemos, ¿no? De la importancia del catastro para la gestión y planificación territorial y que sea pues una planificación efectiva, ¿no? Que vaya mucho más allá de la recaudación tributaria. Por eso que se habla, ¿no? De un instrumento de gestión que nos puede ayudar a recabar tanto información técnica, legal, urbana, ¿ya? Por lo múltiple o los múltiples beneficios, ¿no? Que nosotros podemos, lógicamente, recabar de él. Entonces, eso es lo que lo hace, digamos, interesante, ¿no? Y porque hay un vínculo acá con estos componentes importantes, ¿no? Luego, lógicamente, nos dice, ¿no? Directamente la directora del Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? En la cual cuando nos hablan del catastro y su vinculación con la gestión urbana sostenible, que es lo que nos dice, lo contar con un catastro urbano actualizado, ¿no? Y de calidad permitirá gestionar su territorio y el riesgo de desastres, promover un crecimiento urbano ordenado, planificar el tema de la gestión de la planificación, el desarrollo, ¿no? Ser más resilientes y contar con una información confiable para orientar las decisiones, ¿no? Lo que hemos estado nosotros comentando. Entonces, obviamente hay algo ahí de importancia dentro de lo que ha pasado de ser el catastro únicamente multipropósito a ser ya un catastro, pues multifinalitario. ¿No? Entonces, ahí hay una importancia mayor. Entonces, estos son definiciones necesarias, ¿no? Importantes a tomar en consideración. Bien, entonces nosotros tenemos una sesión que viene, me parece que es el viernes que viene, igual ya se les va a estar informando, donde ahí vamos a ya hablar el catastro con el vínculo con el registro de predios o con el saneamiento registral. Ya vamos a hacer obviamente la continuación para seguir abordando más este tema importante y necesario, ¿ya? Para poder consolidar un poco más ese alcance. Así que la sesión que viene corresponde a lo que es el catastro, ¿no? Y la vinculación con el registro de predios, ¿no? Y ahí vamos a hablar, entablar todos esos aspectos importantes de cómo es que surge o nace el concepto del saneamiento, en este caso catastral, ¿ya? Que es el que acompaña al saneamiento registral. Pero lo vamos a identificar de manera independiente cada uno de ellos porque ambos conforman el saneamiento físico legal. Bien, entonces eso lo vamos a ver entonces en la siguiente sesión, que ya se les va a estar dando alcance la hora que o que se estaría realizando la sesión. Bien, chicos, entonces nos estaríamos encontrando en la siguiente sesión.